en una nueva entrega de Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña y hoy desde casa, gracias a la maravilla de la tecnología. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante y pienso que debe ser de preocupación de todos los dominicanos. Y vamos a estar conversando con un experto de los temas haitianos y por supuesto es una persona con mucho conocimiento en las relaciones dominico-haitianas, toda vez que en este momento Haití está atravesando, diríamos que la peor crisis sociopolítica de su historia. Así que me place darle la bienvenida el día de hoy a Inocencio García, que estará con nosotros, que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Así que bienvenido, Inocencio, y además cabe resaltar que es secretario de Relaciones Dominico-Haitianas de la misma organización política. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, de nuevo por la invitación. Realmente es un honor estar en tu programa porque yo sé que además de tu buena conducción, sé que se ve en toda la región, ¿no? del Cibao, que es muy importante. Así que yo estoy a tu disposición. Excelente. Inocencio, antes de entrar de manera directa al tema haitiano, yo quiero que hablemos un poquito sobre lo que ha sido el fortalecimiento de las relaciones comerciales con China, toda vez que se ha reflejado un gran incremento entre lo que han sido las transacciones comerciales que se han registrado en los últimos 3-4 años con la República Popular China. Sí, bueno, yo tuve, yo diría que el privilegio y la suerte de estar en la primera delegación que visitó ese gran país el 18 de mayo del 2018. Bueno, tú y todo el público televidente que te escucha, que nos escucha en este momento, debe saber que República Dominicana, en el gobierno del expresidente Danilo Medina, estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China y rompió relaciones diplomáticas con la República China Taiwán. Y bueno, ya eso fue el 1 de mayo, que se hizo oficial la firma de las relaciones diplomáticas y que yo diría que 2 semanas después ya una delegación estaba yendo a ese gran país a establecer contactos oficiales con las distintas autoridades, los distintos ministerios, los distintos ministros. Y bueno, tuvimos en ese momento el honor de parte del canciller Wang Yi de recibirnos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Y digo que fue un honor, pues bueno, porque realmente fue una condescendencia del canciller Wang Yi, porque la misión nuestra no era ministerial, sino que era viceministerial. O sea, no estaba encabezada por un ministro. Y entonces, bueno, eso yo particularmente que tuve en nuestra Cancillería como embajador de la División de Relaciones con Haití, y también estuve en nuestra embajada en Haití, y además luego como viceministro de Cooperación Internacional. Eso se expresa como un gesto de buena voluntad y de que en el caso dominicano, la República Popular China está teniendo presente a la República Dominicana. Entonces, bueno, efectivamente, como nosotros establecimos esas relaciones diplomáticas, antes cuando teníamos relaciones diplomáticas con Taiwán,
en ambos países había una oficina de representación comercial, que hasta cierto punto, aunque no era de carácter diplomático, pero prácticamente fungían ambas oficinas comerciales, de representación comerciales, como si fueran sedes diplomáticas, una especie de una pequeña sede diplomática, porque bueno, tanto Rosa ONG allá, que duró alrededor de 7 años presidiendo esa oficina comercial nuestra, como los diversos representantes que China Popular envió, también tenían, ¿no? Lógicamente que no podían ponerse al nivel, que le corresponde a un embajador, pero sí tenían acceso a las diversas instancias, así como lo tenía Rosa ONG, que recibió una alta distinción de parte de las autoridades ya cuando venía de regreso de su misión para acá, y ya se había nombrado al actual embajador, que todavía está allá, el buen amigo Bruni Garavito. Rosa NG también actuaba como una, prácticamente como una embajadora de facto, ¿no? Bueno, pues el hecho es que cuando, ¿qué nosotros podemos ofrecer, Jacqueline, a China, que es un país, además de 1.400 millones de habitantes, un país demasiado grande? Nosotros somos un país pequeño y lógicamente que para nosotros poder tener un intercambio comercial que no sea tan desfavorable a la República Dominicana, debe implicar que nosotros eh, eh, invirtamos recursos de manera sistemática en una transformación tecnológica de la infraestructura productiva en la República Dominicana, incluyendo la parte que nosotros hasta cierto punto somos muy competitivos y podemos ser más competitivos aún en el sector de los productos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, a ellos les encanta, porque nos lo manifestaron allá, el cacao dominicano. O sea, le es agradable al paladar. Es decir, un factor de carácter psicológico que favorece a la República Dominicana. Pero ¿qué deberá implicar eso? Eso debe implicar que nosotros no exportemos cacao, sino que exportemos chocolate, ¿no? Es decir, que nosotros le agreguemos valor al cacao, lo convirtamos en chocolate y hagamos como hace Suiza, que no tiene cacao y sin embargo exporta chocolate de altísima calidad. Pues déjame decirte, Jacqueline, que eso nosotros lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque yo Creo que el siempre... tema de la factura, ahí entraría entonces el crecimiento manufacturero, que a su vez conlleva también un crecimiento de empleos. Claro, claro. Nosotros tenemos para poder aprovechar esas relaciones como la tenemos con Estados Unidos, nosotros debemos de cualificar la manufactura, pero también nosotros debemos pasar a la mentefactura. ¿Qué quiere decir lo de la mentefactura? Bueno, eso que hizo, que tuvo la visión el expresidente Fernández de crear el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, que a la fecha ya tiene 21 años y resulta que jóvenes egresados del ITLA o inclusive estudiando aún en el ITLA participaron en un evento internacional, primero en México, salieron 2 o 3 dominicanos clasificados y resulta que quedamos luego, eso continuaba en China, y nosotros quedamos, la República Dominicana, con esos jóvenes dominicanos, quedamos en segundo y tercer lugar en diseño de software en un evento internacional auspiciado por la empresa de celulares Huawei, ¿no? La gran empresa de tecnológica china. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que nosotros
primero, que es una política correctísima del expresidente Fernández, tener la visión de crear el Instituto Tecnológico de las Américas. Ahí ya hay una prueba factual de que cuando al presidente Fernández se le criticaba el hecho de que no puso de manera directa en el 4% del PIB a educación, no sé si has visto el pobre desempeño que está teniendo la educación dominicana, que está inclusive recibiendo acerbas críticas, porque lo que decía el expresidente Fernández en ese momento, que no se trataba de dinero. O sea, eso había que, primero, como ha hecho, por ejemplo, Japón, que duró 12 años con un grupo de expertos para definir cuál es el tipo de educación que Japón debe de dar a partir de este siglo XXI. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer Japón? Japón lo que va a hacer es que va a tener 5 materias, no va a tener rellenos. Y va a tener además en la currícula idiomas y además cultura, es decir, no solamente de idiomas, sino que los estudiantes también vayan a esos países. ¿Para qué? Se plantean los japoneses para que el japonés no sea solo japonés en este siglo, sino que sea un ciudadano global, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué esos países están haciendo eso, Jacqueline? Lo están haciendo porque el mundo La ya cambió. globalización no la detiene nadie. Ya no, es que el mundo cambió. Es decir, en estos días vi en las redes la fabricación de una especie de androide en forma de perro en China, en una empresa china, que desarrolla 75 kilómetros por hora, elaborado con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos están diciendo a nosotros esas naciones? Nos están diciendo que nosotros tenemos que acelerar el paso. Y nos están diciendo esas naciones que a nosotros, los países en vías de desarrollo y particularmente la República Dominicana, que si no queremos quedarnos en la prehistoria del desarrollo o quedarnos estancados con una brecha amplísima entre esos países que están ya en términos de la ciencia, tecnología y la innovación utilizando la inteligencia artificial, la 5G, en el caso de China inclusive ya la 6G, con las que están yendo al espacio exterior, a la Luna, a Marte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no es que vamos a ponernos a la par, pero sí tenemos una base que tiene que ver con el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITRA, y otro instituto que yo me sorprendí cuando estaba en mi condición de viceministro de Cooperación Internacional y que también intenté darle apoyo y le dimos apoyo en materia de cooperación, que es el Community College, el Instituto Técnico Superior San Luis, en San Luis, aquí en la capital. Bueno, que recientemente hubo un escándalo ahí con que el rector tuvo que renunciar porque tú no puedes poner a un profesor de primaria a dirigir un instituto tecnológico de esa naturaleza, cuando el gobierno del presidente Fernández tenía ahí al doctor Víctor Hugo de Lanza, el doctor en educación, que fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en sociología de la educación. Entonces, a eso tú no le puedes poner a un profesor de primaria porque ha hecho campaña electoral, ¿no? En definitiva, que si nosotros con China queremos aprovechar esa relación histórica que ya tenemos con China, bueno, China hay que agradecerle que es el que nos está proveyendo de las vacunas, ¿no? Y es lo que está permitiendo efectivamente que haya mayor confianza para que se abra la economía, ¿no? Como ha ocurrido.
Pero además hay otras ventajas que yo creo que deben ser las ventajas en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, Un y a los modelo, cuales yo un sé modelo que de están muy dispuestos. desarrollo, un modelo de desarrollo, Inocencio, que deberíamos nosotros también adoptar en términos de educación, de desarrollo tecnológico, porque ya ellos tienen la base, sería una situación de nosotros adaptar un modelo que le ha dado resultado a China a nuestro modelo de sociedad que tenemos nosotros para poder aprovecharlo. Así es, así es. Y decirte que si nosotros fuésemos aquí en el país eh, eh, menos, yo diría, menos populistas, que enfrentáramos los problemas del país con mayor serenidad y con mayor determinación, yo, sin afectar a la educación preuniversitaria, yo revisaría esa ley del 4%, porque siempre lo dije en el Ministerio de Economía cuando estuve ahí, que yo hubiese distribuido esos cuantiosos recursos del 4% a la educación preuniversitaria y lo hubiese distribuido en la educación meso, que tiene que ver con con la educación técnico-profesional, como Infotep, el ITLA y el Instituto Técnico Superior Comunitario, el Community College, que déjame decirte que cuando lo visité por primera vez me sorprendí. Y me sorprendí por el hecho de que ese Instituto Técnico Superior Comunitario, ese Community College, inaugurado por el presidente Fernández también, está enclavado, y alrededor de donde está el ITRA, lo que hay son comunidades pobres. ¿Quiénes son los que van al Instituto Técnico Superior Comunitario? Esos jóvenes de escasos recursos económicos. Y yo no vi ahí, Jacqueline, un solo papelito en el suelo. No vi en las ocasiones que fui, tampoco escuché bulla, no escuché desorden. Lo que quiere decir que si nosotros adoptamos determinados modelos de educación, no es cierto que nuestros estudiantes van a estar rompiendo butacas, rompiendo algo que a ellos les corresponde, ¿no? Y lo que deberíamos entonces, lo que debería ocurrir es que nuestros estudiantes hagan como los estudiantes japoneses, que son los que limpian las escuelas, ¿no? Es decir, que el desarrollo no tiene que ver solo con tecnología o con infraestructura, tiene que ver también con valores, ¿no? Sí. La disciplina, sobre Y todo. bueno, empezando efectivamente por el tema de la disciplina, porque si nosotros no le prestamos atención, agrego esto, Jacqueline, a la disciplina social, que está bastante, yo creo que tenemos un tejido social bastante fracturado, yo diría que inclusive un tanto enfermo, a los cuales los gobiernos deberán prestar la atención, porque nosotros tenemos una situación muy especial, y es que además de que tenemos nuestros propios problemas, tenemos a un vecino que sus instituciones de Estado están colapsadas, ¿no? De lo que Y vamos a abundar más adelante. exacto, entonces, bueno, pero entrando con de nuevo, retornando a la primera pregunta sobre China, que yo creo que es muy importante, y te agradezco que haya tratado ese tema. Hay amplísimas posibilidades de que República Dominicana pueda colocarse, pero eso tiene que ver, por ejemplo, en el sector agrícola, que si yo fuera gobierno, ¿a quién yo le daría apoyo? Bueno, le daría apoyo al, al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, que tiene capacidad instalada en todo lo que tiene que ver con
con biotecnología, es decir, lo que quiere decir que tiene capacidad para transformar y agregarle valor a productos agrícolas. Y lo mismo el Instituto, el IDIAF, que es el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, ¿no? Yo me concentraría en esas dos instituciones que son instituciones de punta, pero nosotros como que no tenemos conciencia de la importancia de esas dos instituciones, y son instituciones que son cenicientas en materia presupuestaria, ¿no? Y tú te encuentras con que el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales te desarrolla paquetes tecnológicos en arroz, en mango, en plátano. Es decir, tenemos una capacidad instalada que entiendo que no está suficientemente explotada y concebida como sistema y con una mirada de mediano y de largo plazo, ¿no? Yo inclusive cuando veo esas instalaciones del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, el IBI, que era el antiguo Indotec, ¿no? Y yo digo, mira, aquí yo ampliaría este edificio y pusiera aquí también al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales e hiciera una especie de coordinación estrecha entre esos dos institutos, y nosotros que tenemos una capacidad agrícola importante, tenemos alrededor del 70 o más por ciento de la seguridad alimentaria de los alimentos que produce la República Dominicana. Bueno, pues eso nosotros no solamente lo incrementaríamos, sino también que otra cosa importante, Jacqueline, estábamos hablando del calor, también tendríamos capacidad para adaptar esos productos al cambio climático. Porque el cambio climático a quienes más afecta son a los pequeños estados insulares en desarrollo, y nosotros somos un pequeño estado insular en desarrollo. Nosotros en algún momento, junto a países como Honduras, Haití, hemos estado entre el puesto 10 y 11 en el índice de cambio climático GenMarWatch, de riesgo climático, perdón, índice de riesgo climático GenMarWatch. Hemos estado entre el 10 y 11 países, de los países a nivel mundial con mayor vulnerabilidad respecto a los efectos del cambio climático. Lo que quiere decir que también nosotros tenemos que prestarle atención a eso, porque se trata de un tema de seguridad alimentaria a futuro. Y se trata además de que nosotros protejamos los sistemas agrícolas nuestros, ¿no? Entonces, para eso también necesitamos, Jacqueline, que se aprueben las leyes que están ahí en el Congreso desde hace ya más de 6 años. El de regiones únicas de planificación, que divide el territorio nacional en 5 grandes macroregiones, y la de ordenamiento territorial y uso de suelo, que efectivamente al nosotros tener ese instrumento de planificación del territorio, eso nos permitiría con otros ejes de tecnológicos, tendríamos la posibilidad inclusive de tener capacidad para la mitigación de los efectos del cambio climático. Pero mientras nosotros tengamos que cada cual hace en el territorio lo que entienda que deba hacer, como por ejemplo enterrar en cemento tierras agrícolas como la de Moca, eso es un crimen. Eso es un crimen. Es un crimen. O sea, yo recuerdo a un embajador israelí que estaba entrevistando, que Dios lo tenga en gloria, don César Medina, en su programa, y él decía, no, pero el país rico son ustedes, nosotros somos país, porque nosotros lo que tenemos somos desiertos. Ojalá nosotros tener, decía el embajador, un puñito
de las tierras que ustedes tienen en Moca, porque conocía el territorio nacional. Lo que pasa es, Inocencio, que el término de seguridad alimentaria ha venido cobrando vida desde hace poco tiempo para acá. Anteriormente nadie hablaba de seguridad alimentaria y nadie le daba la importancia que requería el tema. Entonces, como en un momento nosotros gozábamos de todo, ahora que la realidad nos está dando de frente en la cara, entonces es que hemos despertado y nos hemos dado cuenta de cuántos errores hemos cometido en ese aspecto. Por otro lado, ya para reforzar lo que tú dijiste y entonces irnos a comerciales y cerrar este tema, yo le agregaría que también es importante que el país aproveche las relaciones con China para aprovechar tecnología en el área de agricultura y en temas de reguíos, que también China nos lleva mucho de avance en ese aspecto, y yo pienso que esa es una plataforma que deberíamos aprovechar de gobierno a gobierno para facilitarle a los productores que puedan desarrollar una capacidad de producción que sea apta para exportación y competir en el mercado, en ese mercado de doble vía con China. Vamos entonces. Completamente de acuerdo. Vamos a hacer entonces, con tu permiso, Inocencio, nuestra pausa comercial y al regreso entonces con nuestro tema central, que sería el tema de la situación de la crisis haitiana. Así que no se muevan, que en breve regresamos. Nuestro invitado de hoy, Inocencio García, quien es un diplomático acabado y así lo ha demostrado en el desempeño que ha tenido ya en el Estado y sobre todo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos entonces a pasar a nuestro tema central, que en principio era nuestro tema central, pero ya saben que el tema con China, eso es también un tema importantísimo a tratar, y que ha adquirido un gran peso en los últimos tiempos y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde China ha sido un gran soporte para la República Dominicana. Entonces, ¿me escucha, Inocencio? Sí, muy bien. ¿Y tú me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Bien, entonces, Inocencio, vamos a hablar, quiero que nos haga una panorámica de la situación política, económica y social de Haití en la actualidad. Bueno, mira, Jacqueline, nosotros tenemos una situación realmente, o sea, Haití tiene, y lógicamente que eso se refleja en la República Dominicana porque compartimos la isla, ¿no? O sea, compartimos el territorio con ese estado vecino. Si Haití está bien, nosotros estamos bien. Nosotros querríamos siempre que Haití se estabilice, que puedan sus ciudadanos resolver, vivir en su territorio, que es a lo que cualquier persona que nace en algún lugar quiere siempre estar en su territorio, no irse a otro país, ¿no? Para quedarse precisamente con su familia, para que su familia no sufra, que la familia no se divida, no se fracture. Pero resulta que los haitianos, el liderazgo haitiano, Jacqueline, trató con la constitución del 29 de marzo del 1987, que hace ya 34 años de ese cambio constitucional. Haití trató, sus élites políticas y algunas empresariales trataron de conjurar esa dictadura tan dura que fue la de François y Jean-Claude Duvalier, el hijo que quedó como si fuese una dinastía, ¿no? Es decir, estamos hablando de que fue una dictadura que se instaló en 1957 y en febrero del 86 fue que pudo esa dictadura ya con el hijo
Jean-Claude Duvalier, los haitianos desprenderse de esa dura dictadura. Pero resulta que esa constitución, que tiene unas características que ese cuerpo económico, social, político, territorial, de cultura política, es una constitución que ese cuerpo no la resiste, ¿no? Es decir, es un traje que está muy por encima de, no es porque siempre hago la aclaración, no es que los haitianos sean más o menos, no, no es eso. Es que un régimen semipresidencial y semiparlamentario para para un país en vías de desarrollo, además de ser uno de los países, el país más pobre del hemisferio occidental, es una arquitectura constitucional muy sofisticada, ¿no? Pero además extremadamente compleja, porque resulta que yo digo que Haití tiene tres gobiernos, ¿no? Tú tienes al jefe del Estado, como lo consigna la Constitución. El Ejecutivo está compuesto por el jefe del Estado, que es el presidente de la República, que es electo por el voto universal, y luego tiene como parte también del Ejecutivo a un primer ministro. Y ese primer ministro, en acuerdo con el jefe del Estado, con el presidente de la República, entonces forma gobierno. Pero para que ese primer ministro pueda poner en acción él como jefe de gobierno sus ejecutorias, tiene que someter un plan de gobierno al Parlamento. Si previo el presidente de la República somete una terna de tres propuestas, y dentro de esas tres propuestas el Parlamento escoge una, ¿no? Y repito, entonces tiene él que someter un plan de gobierno, y si hay una objeción por parte del Parlamento, entonces ese proceso tiene que repetirse. ¿Cuál es el grave problema en Haití? Que en general los jefes de Estado no tienen mayoría en el Parlamento, y la cultura política en Haití es de una extrema confrontación, ¿no? El que está abajo quiere tumbar al que está arriba, y el que está arriba quiere aniquilar al que está abajo. Entonces, lógicamente, que una cultura política de esa naturaleza no puede llevar primero, no puede llenar las disposiciones que esa constitución describe, consigna, la del 29 de febrero de marzo, perdón, de 1987, porque, por ejemplo, te pongo un solo caso. Lo que son las comunas, las secciones comunales, las comunas de los departamentos, en los departamentos están, que son en francés, los arrondissements, que son las provincias. Eso nunca se ha podido completar. O sea, hace 34 años que Haití no ha podido tener a nivel territorial la institucionalidad que señala la Constitución. Pero además hay otro problema, Jacqueline, en materia constitucional y política. Debido a esa cultura política de confrontación tan extrema, por ejemplo, el artículo 118.11 de la Constitución señala que en ningún caso el Senado ni la Cámara de Diputados pueden, el presidente de la República puede cerrarlo. Pero resulta que eso ha ocurrido. Por ejemplo, el 11 de enero de 1999, estando yo todavía en la Embajada Dominicana en Haití, como primer secretario, el presidente Préval pronunció un discurso televisivo en esa tardecita, y mediante decreto cerró la 46 legislatura. Y entonces, en consecuencia, no se pudo abrir la 47ª legislatura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una violación a la Constitución. Claro, en el Estado el Estado en general, que tiene unas potestades, ¿no? Tienes unas atribuciones en general. Bueno, pues en esa división
de tres poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, hay lo que se llama la potestad legislativa, ¿no? Como tendría la potestad también judicial el poder judicial. Y resulta que en Haití, tanto el presidente Preval como el actual presidente Jovenel Moïse han cerrado el Parlamento. Es decir, lo que el actual presidente Jovenel Moïse le aplicó en términos de una interpretación constitucional al Parlamento, que lo cerró, bueno, pues a ese dispositivo constitucional al cual él acudió para cerrar el Parlamento, bueno, pues a él también le correspondía cesar. Porque resulta que en los artículos 134 hasta el 134-3, ¿cuál es ya para lo que tiene que ver de la crisis actual? ¿Qué es lo que ocurre con una reforma que hizo Haití en el 2011 a esa constitución? Es decir, una enmienda. Básicamente en el 134-2. Y lo que pasa es que cuando se lee esa constitución, en ese aspecto, en lo que tiene que ver con el ejercicio del presidente de la República y el inicio de las elecciones, esa constitución combina el tiempo electoral y el tiempo constitucional de 5 años que le corresponde al presidente de la República. Entonces, resulta que hubo un fracaso de las elecciones en el 2015. Siempre hay algún problema en los torneos electorales que hay que posponerlo. Bueno, pues lo que está señalando la oposición es que no fue a partir del 2017 cuando asumió el presidente Jovenel Moïse, sino que se cuenta a partir de 2016, cuando fracasaron las elecciones, se celebraron entonces 2016, él asumió 2017, pero como se combinan el tiempo electoral con el tiempo constitucional del ejercicio de los 5 años del presidente de la República, una lectura que hace la oposición es de que debió renunciar el 7 de febrero de este año. Y él lo estaba proponiendo, él no se ha ido y dice que no, que a él le corresponde irse el 7 de febrero del próximo año 2022, cuando cumpliría los 5 años, pero resulta que de acuerdo a esa combinación del tiempo electoral con el tiempo constitucional, él debió de irse ya ahora el 7 de febrero y Haití no tendría, lamentando mucho eso, Haití no tendría la situación trágica que está viviendo con matanzas, secuestros, inclusive acaban de secuestrar a 7 sacerdotes con sus familiares, incluido un francés. 13 personas en total. Sí. Inocencio, ¿podemos hablar de un colapso total de la democracia en Haití con un franco autoritarismo de poder por parte del presidente Moïse, tomando en cuenta además de que este está promoviendo una reforma constitucional cuya comisión a cargo también ha sido elegida por él, y que esto está causando un caos social en Haití, y además de eso una reacción por parte de la oposición política también en este país. Bueno, ¿cómo tú haces una reforma constitucional en medio de ese caos? Y en medio de lo que los expertos llaman, ya en el caso del presidente Jovenel Moïse, una ilegitimidad del desempeño, ¿no? Haití tiene el problema es que los presidentes, por la baja votación y las dificultades de esos torneos electorales,
asumen el gobierno y la jefatura del Estado, la asumen con una especie de ilegitimidad de origen. ¿Por qué? Por la misma situación, por la misma baja votación y las dificultades que se presentan en los torneos electorales. Pero eso luego se agrava con la ilegitimidad del desempeño porque los gobiernos no responden no a las necesidades de la población, no son dados a establecer consensos con la oposición, y entonces siempre hay esta inestabilidad política. Bueno, pues yo dije en una ocasión a un compañero que me estaba consultando sobre el tema, dije que cómo se va a hacer un proceso de reforma constitucional cuando tú tienes a una federación de pandillas, que es la generación 9, que está compuesta por varias pandillas, y una de estas pandillas es la Crafe di Fe, que tiene el control del barrio Bel Air, pero también hay control de esa generación de pandillas, de esa federación de pandillas del barrio Villa de Dios. Entonces, bueno, es imposible que se pueda pensar en una reforma constitucional en un ambiente no solamente de inestabilidad política, sino prácticamente de prácticamente lo que Andrés Zabaleta Mercado, en un libro que yo tengo acá, que se llama El poder dual, de un fenómeno que ocurrió en Bolivia en la década del 50, ¿no? Prácticamente en Haití hay un poder dual porque tú tienes a esas pandillas con una fuerte capacidad de fuego, con armas de grueso calibre, pero que no solamente, y resulta que esas pandillas están, Jacqueline, a pocos centenares de metros del Palacio Nacional, de la Corte de Casación y de las instituciones de gobierno. Entonces, en esas condiciones es imposible, prácticamente imposible que se pueda emprender es decir, ¿qué legitimidad tendría una reforma constitucional en un presidente que ya la oposición lo ve como un presidente de facto? Pero no solamente eso, sino también esa situación de escaso control de las fuerzas del orden en Haití para poder inclusive controlar a esos pandilleros que déjame decirte, ya se están acercando a la frontera, porque resulta que Croix de Bouquet... Para allá iba, Inocencio, porque ya nos quedan 5 minutos y yo quiero que en poco tiempo tú me resumas dos respuestas. Y es el impacto que tiene la crisis que está enfrentando Haití para la República Dominicana, para la seguridad en la República Dominicana, toda vez que aquí ya se está planteando una reforma policial porque tenemos problemas de seguridad ciudadana, tenemos una frontera muy erosionada y además de eso, ¿cuál es la posición de la comunidad internacional respecto al tema haitiano? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, lógicamente que siempre la inestabilidad en Haití representa y ha representado un fuerte desafío en materia de seguridad en la República Dominicana. Bueno, pues tiene que ver también ese tema de seguridad multidimensional, no seguridad solo en términos de orden público, policial o militar, sino que también en el orden inclusive sanitario, en el orden de salud, porque nosotros tenemos una avalancha de mujeres parturientas de hace ya muchos años viniendo a la República Dominicana porque los hospitales están colapsados, ¿no? Por ejemplo, entre los secuestrados está un doctor traumatólogo,
y resulta que el hospital donde él sirve, se pusieron para que lo suelten, cerraron los servicios, no emergencia, pero cerraron los servicios especializados. Entonces imaginémonos lo que está ocurriendo en Haití. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que el país tiene que prestarle mucha atención. Bueno, ocurre que Haití ha tenido un proceso de migración interna de campo hacia la ciudad. Y así como nosotros tenemos los barrios marginados aquí en la capital, en Haití, en torno a Puerto Príncipe, en toda esa loma de Puerto Príncipe, están los bidonvilles, que quiere decir en francés los barrios vacíos, falsos. Eso es lo que quiere decir es bidonville. Está estudiado desde el punto de vista sociológico que los bidonville, los barrios marginados en Haití, son un tránsito migratorio. Esos bidonville no están para que la gente se quede ahí. Bueno, ¿cuál es el lugar más próximo para ello? La República Dominicana. Y entonces, en un contexto de tanta inseguridad, donde los haitianos están sufriendo tanto, los buenos haitianos están sufriendo tanto, entonces lógicamente que hay una especie de huida despavorida hacia la República Dominicana. No solo de personas comunes y corrientes, de familias, ¿no? Haitianas completas, sino que inclusive, como están secuestrando comerciantes, los comerciantes se están mudando a la República Dominicana. Y tú dirás, bueno, cualquiera dirá, bueno, pero no, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque si colapsa también la economía de manera atroz, de manera irremisible en Haití, lógicamente que estamos hablando de una situación de seguridad nacional extremadamente delicada para la República Dominicana, y yo creo que el gobierno de turno tiene que prestar atención a eso. En segundo lugar, con respecto a la comunidad internacional, la comunidad internacional lamentablemente siempre, aunque ha tenido muy buena voluntad en muchos casos, pero ha cometido muchos errores con Haití. Lo primero para mencionar algo muy contemporáneo fue el embargo 94-98, que terminó de hacer colapsar la poca infraestructura que tenía Haití en ese momento, ¿no? Porque fue una cosa realmente atroz lo que sufrieron los haitianos eso fue producto de la crisis del golpe de Estado, ¿no? De Raúl Cedras y lo siguiente. Y en segundo lugar, yo hubiese dedicado, Jacqueline, los 6.000 millones de dólares, que es la cifra oficial. Por otro lado, también se habla de 7.300 millones de dólares, que fue el presupuesto que consumió la MINUSTAH, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití. Imaginemos que nosotros hubiésemos invertido, aunque sea... Se nos agotó el tiempo. Siempre dejamos pendiente para una próxima. Así es, así es. Así que bueno, pues mucho gusto. Te agradezco infinitamente y también a la audiencia por siempre apoyarnos cada día a esta hora. Así que será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Mil gracias y pasen buenas noches. Muchas gracias, Jacqueline. Siempre un placer. Gracias.